hasta Golden, Colorado. Vamos a hablar hoy de enfermedades renales que desafortunadamente son más comunes que corrientes. Y muchísimas gracias a mi querido Doc, felicitarlo también porque es parte de esta plataforma, de los colaboradores brillantes de mucha calidad que tenemos aquí, que nos dan brillo y nos enorgullece contar con ellos porque precisamente son los que enriquecen nuestros contenidos. Felicidades, mi Doc, y muchas gracias, todo nuestro agradecimiento siempre, todo nuestro cariño por tus valiosísimas aportaciones. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Un saludo a todos, muchas gracias porque desde la primera vez que te contacté y te ofrecí colaborar, me dijiste que sí, lo hemos hecho de manera regular, luego con mucho gusto, preparo los temas con mucho gusto, agradezco mucho que la gente me haga preguntas. En noviembre que nos vimos, o de diciembre, fue a principios de diciembre el año pasado, te recomendé que integraras a Laura Brujes y me da muchísimo gusto que ya esté formando parte de la familia. Así vamos a ir creciendo, hay que hacer las cosas bien. Ahorita todo está medio revuelto, medio atravesado ahí en México por las cuestiones electorales. Hay que decidir quién es el candidato que vale la pena entre las dos opciones reales, que son a este hombre Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Hay quien le gusta uno, hay quien le gusta el otro, y hay que respetar, hay que ser muy tolerante. Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil. Yo los escucho a ustedes y es evidente que no les gusta particularmente Andrés Manuel, pero pues hay que respetar porque es un retrato de lo que es el país y todas las opiniones deben caber. Porque que no se nos olvide que el 2 de julio todos seguimos siendo mexicanos, todos seguimos viviendo en el mismo país y las palabras tienen un peso y lo que hayamos dicho en contra de alguien, y nunca pierdan un amigo, nunca pierdan a alguien a quien quieren por una cuestión política, es lo menos importante, porque a los políticos ni les importa. Entonces hay que tratar de entender que lo más importante es México. Desde aquí yo lo entiendo, desde aquí yo voy a votar, yo tengo mi credencial para votar, la tiene mi esposa, he estado muy al pendiente, agradezco mucho sus puntos de vista, pero sí, yo creo que tenemos que tratar de estar juntos y de tratar de entender que lo más importante somos nosotros, los mexicanos. Lo más importante no son los políticos. Todos los políticos dicen mentiras, todos los políticos son convenencieros, todos los políticos lo que les interesa es el poder, y eso, bueno, pues algunos más, otros menos, y bueno, pues así es este juego político. Entonces, así es, doctor. Platicando ya de nuestro tema de las cuestiones de salud que les ponía al rato, ya vamos a hablar de salud porque ya nos va a hacer tarde. El tema de hoy, como lo platicaba contigo, es un tema que, como tú lo mencionas, es muy frecuente, es muy común que haya enfermedades renales. Lo triste, la parte lamentable de todo esto es que se diagnostica habitualmente muy tarde. Y la razón de esto es que cuando un riñón deja de funcionar, idealmente, lo va haciendo muy lentamente y los pacientes no tienen realmente síntomas muy específicos al principio y los confunden con datos de fatiga, de cansancio. La enfermedad se llama, de lo que vamos a hablar hoy, se llama enfermedad o lo que en México se conoce más como insuficiencia renal. Casi siempre cuando a alguien le dicen insuficiencia renal, lo que piensa en su cabeza es un paciente caminando hacia la unidad de diálisis para que le ayuden a que funcione o a que filtre el riñón lo que ya no filtra. Pero la insuficiencia renal tiene 5 etapas y entonces las primeras 3 etapas de deterioro renal son las más frecuentes, pero desafortunadamente en países en vías de desarrollo como México son muy poco diagnosticadas. Los pacientes se diagnostican hasta que están en una etapa 4, cuando ya los síntomas son evidentes. Entonces, se define como una enfermedad renal crónica al deterioro de la función renal de manera irreversible. Esos son los dos requisitos. Tiene que ser de manera irreversible y la otra es que es durante más de 12 semanas consecutivas o 3 meses. Durante este tiempo, los riñones dejan de funcionar idealmente. Al principio, como les decía, los síntomas son bastante inespecíficos. El paciente se siente con fatiga, se siente cansado, con somnolencia, tiene un malestar general, se le va el hambre, como que no tiene apetito a veces, tiene un mal sabor de boca. También los pacientes pueden presentar náuseas, se siente con un poco de mareo. Pueden llegar a tener
lo que le llamamos prurito, lo que se conoce como comezón, y la comezón es alternada, o sea, de repente sienten comezón en un brazo, de repente en una parte del pecho, de repente en una pierna, de repente en la espalda, en una zona específica, y eso vamos a ver por qué es, eso tiene una explicación, por qué se tienen esas comezones que van migrando de un punto a otro del cuerpo. Ese es un dato también inespecífico de insuficiencia renal. También los pacientes se les pueden empezar a hinchar las piernas. Los pacientes están obviamente dormidos, como les decía, todo el tiempo. Y hablando de hombre y mujer, en la mujer puede causar trastornos en el ciclo menstrual. Las mujeres dejan de tener sus ciclos menstruales regulares o pueden tener algún trastorno relacionado con el número de los días o con la cantidad de sangre que sangran en sus ciclos menstruales, y desde luego esto puede traer infertilidad. Y en el hombre causa atrofia testicular, los testículos se hacen muy chiquitos y esto se acompaña también de infertilidad. Las causas de la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica son enfermedades habitualmente sistémicas generales que tienen una repercusión renal. También hay un grupo de enfermedades que son primariamente renales. La causa más frecuente de insuficiencia renal sigue siendo la diabetes. La diabetes tiene algo que se llama nefropatía diabética, y esto con el paso del tiempo, dependiendo de qué tan mal controlada ha estado el azúcar o la glucosa en la sangre, se va dañando el riñón. Y también otra enfermedad que va muy vinculada con la diabetes, que coincide en algunos pacientes, en gran parte de ellos, es la hipertensión. La nefropatía hipertensiva también se pone junto con la nefropatía diabética, y esto va dañando el riñón de manera crónica, de manera consecutiva. Las enfermedades que yo les decía que son propias del riñón son enfermedades que se conocen como glomerulonefritis. Las glomerulonefritis pueden estar incluidas con enfermedades con las que los pacientes, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, algunas enfermedades relacionadas con las inmunoglobulinas, enfermedades raras como el síndrome de Goodpasture, el síndrome de Sjögren, que son enfermedades que se presentan de manera más rara. También hay infecciones renales que pueden causar un daño renal. También están las causas relacionadas con medicamentos. Hay medicamentos que dañan el riñón de manera irreversible, como un grupo de medicamentos que se llaman aminoglucósidos, que seguramente los han oído ustedes mencionar, que son la gentamicina, la amicacina, la kanamicina. Todos ese grupo de medicamentos, esos causan un daño renal irreversible y causan glomerulonefritis, y que los pacientes, que los riñones dejen de funcionar. También hay zonas del mundo en donde, eso no se observa tanto en México, pero seguramente lo oirán, hay zonas del mundo en el cual hay daño renal irreversible en pacientes que tienen una enfermedad no controlada por virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, pacientes con HIV que no están controlados, tienen un daño renal importante de manera irreversible, y estos pacientes también se presentan con insuficiencia renal. El cuadro clínico, los síntomas con los que los pacientes se presentan, es que se presentan con hipertensión, se presentan con una presión elevada inicialmente. Estos pacientes pueden empezar a tener datos de insuficiencia cardíaca, que el corazón no les funciona. Desde luego estamos hablando de pacientes que ya tienen una etapa 3 o una etapa mucho más avanzada. Hay acumulación de sustancias, principalmente algo que se llama urea. Entonces los pacientes tienen uremia. Esto causa alteraciones muy importantes en los pacientes, que les causa pericarditis. O sea, la pericarditis es una inflamación de la capa que cubre el corazón por fuera. También causa encefalopatía. Entonces los pacientes tienen estado mental alterado, tienen un olor particular. Hay quien dice que huelen a manzanas dulces, huelen como a jugo de manzana, y seguramente esto les sonará familiar a pacientes que han tenido familiares con insuficiencia renal. Huele como a jugo de manzana los pacientes, y ese es el olor de la urea en los pacientes. Eso es típico. También los pacientes, como dejan de filtrar, la función del riñón, quiero que entiendan, la función del riñón, háganse de cuenta que es como el papel filtro que se le pone a las cafeteras, que deja pasar algunas cosas y otras las retiene. Cuando deja de tener esta función eficiente de filtro, lo que pasa es que ya no deja pasar lo que tiene que pasar, y las sustancias que se están quedando adentro del cuerpo empiezan a ser tóxicas para los pacientes se empiezan a intoxicar. Por eso es que se tiene que utilizar la diálisis para limpiar a los pacientes. Los pacientes empiezan a acumular sustancias, electrolitos como potasio, y a los pacientes a tener una hipercalemia o hiperpotasemia,
lo que pasa es que empiezan a tener alteraciones del ritmo cardíaco. El tener una elevación del potasio causa arritmias en los pacientes, y estas arritmias pueden ser desde muy leves y que se presenten de manera aleatoria de vez en cuando, o pueden ser una arritmia que ya se establezca o que cause algún problema más grave o que cause la formación de coágulos y esto causa una embolia. En fin, esto puede causar problemas más graves. También es característico en los pacientes que tienen insuficiencia renal, y así es como muchas veces se diagnostican inicialmente, son pacientes que tienen anemia crónica, porque en una parte del riñón se produce algo que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina lo que hace es que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula, y entonces, como no se produce en el riñón eritropoyetina, entonces los pacientes empiezan a tener anemia crónica y obviamente están muy pálidos, se fatigan más, se cansan más, y esto también causa que los pacientes sean diagnosticados, pero estos son ya datos de que un paciente tiene una enfermedad renal crónica muy avanzada. Hay un edema o retención de líquidos muy importante inicialmente, o el que más se nota es en los miembros inferiores. Los pacientes empiezan a notar que a final del día, cuando llegan a su casa y se quitan los zapatos y los calcetines, traen marcados los calcetines y están reteniendo líquidos. Este puede ser un dato de insuficiencia renal y es muy importante que lo consulten con su médico. También los pacientes tienen un dato característico, otro factor del edema es que pueden tener un edema que no se nota, que es mucho más peligroso, que es el edema agudo de pulmón. Eso significa que, diciéndolo en términos que se entiendan, los pulmones se encharcan y entonces ya no hay esa transmisión, esa difusión de oxígeno, dióxido de carbono. Entonces los pacientes obviamente tienen dificultad respiratoria y empiezan a tener datos también de insuficiencia cardíaca, que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, obviamente esto agrava mucho el cuadro que está presentando el paciente. Los pacientes también empiezan a retener fosfato. Entonces, cuando los pacientes empiezan a tener hiperfosfatemia, que es la retención de fosfato, se empieza a disminuir de manera inversamente proporcional el nivel de calcio. Entonces, los pacientes, al tener bajo calcio, empiezan a tener osteoporosis y se incrementa el riesgo de fracturas y otros riesgos. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Es muy importante que lo entendamos. Nosotros podemos ir midiendo, y debido a que es muy riesgoso ir viendo que la función bajando de manera muy acelerada, de manera constante, se han establecido niveles y se puede, como les digo, diagnosticar de etapas muy tempranas. Lo ideal, y esta cifra ya se las he dicho, lo ideal es que tengamos nosotros, cuando somos niños, tenemos 135 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal de sangre que pasan por el riñón, y esto se va deteriorando. Cuando un paciente ya tiene menos de 90, ese paciente ya está en una etapa de daño renal. Los pacientes que están en diálisis alrededor están de 15 o 20 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Esto se llama filtración glomerular. Y la filtración glomerular se mide con un examen de sangre. Cuando ustedes les hacen en México una química sanguínea, por favor, pregúntenle a sus médicos o pídanle a sus médicos que les mida la filtración glomerular. No es una prueba costosa, pero que les midan la filtración glomerular. Fíjense bien y recuerden esta palabra, que sea una filtración glomerular cuantitativa, es que les diga cuánto, no que les diga cualitativa, porque desafortunadamente la prueba de filtración glomerular cualitativa nada más le va a decir al paciente si ya tiene falla renal o si no la tiene. Entonces, podemos ir viendo si el paciente va disminuyendo si pedimos una cuantitativa, si nos dicen cuánto tenemos de filtración glomerular, y esto lo podemos ir observando con el paso del tiempo y podemos ir previniendo, porque hay medidas que pueden hacer que la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica se vaya disminuyendo su aceleración. Entonces es muy importante que los pacientes vayan midiendo. Como les decía, las etapas de falla renal son 5. La primera es cuando el nivel de función renal 1 es cuando el paciente tiene más de 90 mililitros. No les voy a decir ya lo de mililitros por minuto, por metro cuadrado de superficie. Cuando el paciente tiene más de 90,
ese paciente se considera que está normal. Entonces, cuando ustedes la prueba les dice que ya no es buena la función renal, quiere decir que ya está por debajo de 90. Pero ustedes tienen una ventana de oportunidad de 90 a 135 muy importante. Ahí tienen 45 mililitros por minuto que pueden ir detectando si se va disminuyendo. El nivel 2 de función renal va de 89 a 60. Ese ya es un nivel de falla renal 2. El nivel 3 de función renal, ese va de 59 a 30. Y el siguiente nivel, el nivel 4, ese va de 29 a 15. Y ya el otro, el quinto nivel, es de 15 a menos. Entonces, las medidas de rescate del paciente van siendo diferentes dependiendo del nivel en el que está. Y como les digo, cuando ya llegan a menos de 15 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, las opciones de los pacientes son solamente dos. Uno es la diálisis. El paciente se le pone en un protocolo de diálisis, o la segunda es encontrarle un donador de riñón. Entonces, es muy importante que los pacientes entiendan que pueden ir viendo, que no se descuiden y que vayan monitorizando. La verdad es que yo a todos los pacientes que veo en el consultorio, todos los pacientes de 40 años o mayores, a todos por rutina les hago una filtración glomerular y ustedes se sorprenderían qué cantidad de pacientes están progresando hacia el daño renal y no son identificados y no son diagnosticados, y se puede discutir, por ejemplo, discutir medidas de prevención. Por ejemplo, si los pacientes toman mucho ibuprofeno o mucho naproxen, entonces esto daña de manera muy importante los riñones. Es otro de los medicamentos que van causando los riñones de manera crónica. El tratamiento de la enfermedad renal crónica es el objetivo número uno, es desde luego, como se los decía, como la mayoría de las causas son secundarias, es decir, es una enfermedad que está afectando el riñón. Habitualmente el tratamiento va orientado hacia controlar cuál es la causa, qué es lo que está generando que este paciente esté teniendo daño renal, y esa enfermedad es la que tratamos. Si es diabetes, pues tener la diabetes bien controlada. Si es la hipertensión, tener la hipertensión bien controlada. Si es lupus eritematoso sistémico, tener el lupus bien controlado. Es decir, establecer cuál es la causa. Si el paciente utiliza medicamentos que dañan el riñón, pues suspender esos medicamentos. El segundo paso del tratamiento, ya que se tienen bien controladas las causas, hay medicamentos que se utilizan para incrementar la cantidad de sangre que llega al riñón. Hay medicamentos que lo que hacen es que el grosor de las arterias, en vez de ser de este tamaño, las hacen más grandes, y esto incrementa la cantidad de sangre que llega al riñón y disminuye la velocidad de deterioro de los riñones. Entonces, estos medicamentos se pueden prescribir en dosis bajas y los pacientes tienen una mejoría que puede ser cuantificada. Les hacen una filtración glomerular después de 5 o 6 semanas de tratamiento y es notable cómo los pacientes se disminuyen los síntomas, además que se mejoran mucho las pruebas de laboratorio. Hay que recomendarle a los pacientes que ya están por debajo de un nivel 3 de función renal una dieta baja en proteínas. Estos pacientes no pueden comer muchas proteínas porque el riñón no es capaz de filtrar proteínas. Se pueden suplementar todas las proteínas de origen animal con una dieta prácticamente vegetariana. Entonces, con suplementos, desde luego, los pacientes pueden llevar una vida normal. A los pacientes que ya tienen daño a nivel de la producción de eritropoyetina, se les puede aplicar eritropoyetina, que es lo que se inyectan en el doping, los ciclistas, para aumentar su rendimiento atlético. Es la EPO. Esa es la EPO, es la eritropoyetina, que se la inyectan justamente para incrementar el nivel de glóbulos rojos, transportar más oxígeno y ser más eficientes en el deporte. Pero en este caso, bueno, pues la eritropoyetina se está prescribiendo para tener niveles normales de glóbulos rojos en la sangre. También a los pacientes se les suplementa con vitamina D, porque como les platicaba, los pacientes tienen osteoporosis, porque el fosfato está invirtiendo la relación con el calcio, entonces los pacientes empiezan a tener osteoporosis. Y para disminuir justamente los niveles de fosfato, se utilizan medicamentos que lo que hacen es que se unen al fosfato y producen su eliminación. Este tipo de medicamentos, esto se llama, esta técnica de prescribir algo para que tome una sustancia tóxica o que no debe estar en tan alta concentración, esto se llama proceso de quelación o secuestro. Entonces, así se llaman, sustancias quelantes de fosfato, y es lo que se utiliza para bajar los niveles de fosfato, para que el nivel de calcio se aumente y el paciente disminuya su riesgo de osteoporosis. Y como les decía, el tratamiento ya en etapas avanzadas, ya cuando el paciente prácticamente tiene un deterioro renal irreversible y muy importante,
pues no hay otra solución más que ponerlos en un programa de diálisis o hacerles un trasplante renal. Muy bien. Te pregunta Adolfo Mejía si es verdad esto de que a través de la orina y de la frecuencia en que orinamos se puede detectar alguna falla justamente en el riñón, alguna falla renal por, ya sabes, el color, que dicen que luego orinan como si fuera refresco, ¿no? Justamente por toma mucho de esto que no tiene, digamos, una relación directa, pero sí se puede evidenciar un daño o nos puede avisar la orina si algo anda mal con nuestros riñones. Sí, claro. Uno de los datos iniciales de los pacientes que están entrando en insuficiencia renal o en enfermedad renal crónica son las modificaciones del patrón de orina si no se modifican los patrones de ingesta de líquidos. Desafortunadamente no mucha gente bebe agua simple, la gente bebe otras cosas, pero aún así, si el paciente empieza a notar, si la persona empieza a notar que está orinando de más, sin que esto tenga una explicación, esto puede ser un problema renal o puede ser incluso que esté empezando a tener datos iniciales de diabetes. Los 3 datos iniciales de diabetes son poliuria, polidipsia y polifagia, que significa orinan mucho, tienen mucha sed y comen mucho, y a pesar de eso bajan de peso. Y la razón por la que bajan de peso es porque la insulina tiene un efecto anabólico. Incluso las personas estas, les digo, los cuates estos que hacen pesas y les gusta estar todos llenos de bolas de músculos, se inyectan insulina porque la insulina es un anabólico. Por eso es que las personas que necesitan controlar su diabetes con insulina porque ya están en etapas finales de la enfermedad, los pacientes notan que a partir de que empezaron a utilizar insulina, empezaron a engrosarse en el cuerpo, se les hizo el cuerpo más grueso, y es por eso, porque la insulina tiene un efecto anabólico. Entonces, muchas veces cuando los pacientes están orinando de más es porque están empezando a tener datos de alguna otra enfermedad. Puede ser también enfermedad renal, pero puede ser que no sea solamente enfermedad renal, puede ser alguna otra enfermedad. Y sí, claro, en la orina tenemos muchísima información muy valiosa. Incluso nosotros, cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, una de las pruebas que hacemos es que le pedimos que orine en el consultorio y con una tirita medimos qué es lo que hay adentro de la orina, y eso nos reporta si hay albúmina, o sea, si hay alguna proteína en la orina, y ahí nos dice, dependiendo de los colores en los que se pinta, nos dice qué tan grave es la proteinuria, qué tanta proteína está tirando ese paciente, y entonces nosotros podemos ver qué tan alterada está la función renal. Acuérdense que la orina es una excreción que se ha utilizado históricamente para hacer diagnóstico. Acuérdense que los griegos, de ahí viene el nombre de diabetes mellitus, porque cuando se hacía diagnóstico de diabetes en la antigüedad, cuando no existían los laboratorios, los médicos probaban la orina de los pacientes y si la orina estaba dulce, entonces le decían, ¿sabe qué? Usted tiene diabetes porque sabe a miel. Entonces, afortunadamente ya no tenemos que estarnos bebiendo la orina de los pacientes, pero de ahí viene el nombre de diabetes mellitus, viene de miel, porque la orina está melosa, está azucarada, y por eso es que viene de ahí el nombre de la enfermedad. Entonces, sí, la orina, observar la orina, medir la orina y probar, me refiero a pruebas de laboratorio, hacer pruebas en la orina, tiene un valor diagnóstico muy importante. Pero acuérdense, si la prueba de laboratorio no se ordena como la filtración glomerular, pues nunca vamos a hacer el diagnóstico. Es muy importante que nosotros nos hagan la prueba de filtración glomerular cuantitativa e incluso que lo anotemos y pongamos en nuestro calendario, incluso como regalo de cumpleaños, el día de su cumpleaños o alrededor de su cumpleaños, vayan a medirse la función renal y anótenlo en el calendario, y al siguiente año se la miden y van a ver cuánto está disminuyendo la filtración glomerular, y si ven que está disminuyendo de manera muy importante, exíjanle a su médico que haga algo para disminuir ese deterioro. ¿No? De ahí la sintomatología que debemos atender, y este es uno de los casos en donde sí digamos, el conocimiento empírico por la experiencia se confirma que sí es uno de los principales indicadores a los que debemos atender. Siempre hay que estar pendiente de uno y de lo que no nos ocurre
generalmente para acudir a nuestro médico, como lo hacemos aquí cada jueves de manera muy certera y muy especial para todos nosotros, en la que el doctor Frisby nos ha hecho conocernos cada vez más, y seguramente siguiendo sus consejos, pues llegaremos mucho más allá de viejos, ¿no, mi querido doctor? Así en salud. Al menos hasta poder vernos y darnos un abrazo. Así es, mi doc. Sí, como este señor que hoy hay por ahí un trending topic de un científico australiano, 104 años de edad, que se va a someter a la eutanasia o suicidio asistido en Suiza, donde es legal, porque él dice que, pues, a pesar de que no padece, fíjate, ninguna enfermedad, dice que su calidad de vida ya no es la misma, el desgaste de su cuerpo, no tiene la movilidad de antes, no tiene la calidad de vida, y se va a someter a el suicidio asistido. O sea, él dice, hasta aquí, a pesar de que 104 años, y prácticamente le dicen los médicos, está sano, lo que ya no quiere él, lo que ya se cansó es de vivir. Fíjate, o sea, qué curioso, ¿no? Cómo es la naturaleza humana, como dicen, nunca estamos conformes con nada, ni siquiera con esta vida tan extensa. Pues fíjate que tiene todo el derecho, él tiene todo el derecho de hacerlo, y si hay lugares en donde lo hagan, desde luego yo apoyo la vida, yo estoy a favor de la vida, yo no estoy a favor de que la gente se muera, pero finalmente, bueno, pues las estructuras de gobierno tienen que ofrecerle opciones a la gente que muchas veces están en contra de las convicciones de quién es el líder de un país o de una nación o de un parlamento, ¿verdad? Pero pues tienen que ofrecerle esas opciones a la gente que no piensa como nosotros. Entonces, pues qué bueno, claro, que él tenga la opción de hacer lo que él le gusta. A mí lo que me llama mucho la atención es que si él aún está claro de su mente y si él aún tiene, yo creo que es por eso que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero que no sea lo más importante. Por eso es muy importante, yo siempre les digo a las personas que tenemos que encontrar el punto medio en el cual nuestro cuerpo sea importante, nos hagamos cargo de él, para que no nos enfermemos y mientras vivamos no nos sintamos mal, pero tampoco hagamos el cuerpo el centro de nuestra vida, que no estemos viendo fotografías de cuerpos irreales o que no existen en realidad, o que nada más existen para el momento de la foto, de todos los modelos esos que salen con cuerpos perfectos y todo este tipo de cosas, porque eso se los puedo decir yo veo muchísima gente desnuda en el consultorio y eso está muy por fuera de la realidad. Digo, y yo cuando trabajé en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo tenía muchas pacientes que eran bailarinas de table dance, por ejemplo, y pues no son personas que estén muy felices, o sea, ellas saben que su cuerpo es el objetivo de su vida, pero tampoco son gente que vive muchos años. Entonces no centremos nuestra importancia o nuestra relevancia en este mundo en nuestras capacidades físicas como el eje central. Hay una parte que es mucho más importante, que es la mente, y además están los sentimientos. Entonces yo creo que con 104 años es una persona que tiene muchísima experiencia y podría aportar mucho y podría ayudarle a mucha gente, incluso que está deprimida y todo este tipo de cosas, para enseñarles que vale la pena vivir, pero si decide que no es así y él ya se quiere morir, tiene absolutamente todo el derecho y nadie tiene por qué ponerse en medio y decirle no lo puedes hacer porque yo creo que Dios te va a castigar. Yo creo que Dios ve con compasión a quien toma decisiones equivocadas y a todos nos acepta y nos perdona porque Dios, el amor de Dios no tiene límites, pero pues bueno, así es esta vida, Jorge. Así es, doctor David Goodall, es un científico australiano de origen, 104 años, pero dice, pues, cada vez estoy más débil, casi no me puedo mover. Lo que hemos dicho ya, el desgaste natural, ¿no?, del cuerpo, del armazón, de las articulaciones, pues dice, pues yo así, mi mente está bien, mi cuerpo está bien, digo, para 104 años, pero pues yo ya mejor, ahí nos vemos, cocodrilo, dice, y bueno, como tú dices, Doc, pues adelante, quizás ya para estas horas ya haya sido sometido al suicidio asistido, una de las cosas que son también parte de las disyuntivas que enfrentamos en esta vida. Gracias, querido doctor, como siempre. Jorge, aquí me pregunta, estoy leyendo una pregunta de Adolfo Mejía, me pregunta que qué es mejor, o si la diálisis o la hemodiálisis.
La palabra diálisis significa hacer pasar a través de, y se hace pasar a través de una máquina. Probablemente lo que él me está preguntando es que hay dos tipos de diálisis, está la diálisis peritoneal y está la hemodiálisis. Habitualmente en pacientes que tienen enfermedad crónica renal, lo que se hace, incluso se les hace un puente, con cirugía se les hace un puente, una conexión entre una arteria y una vena, y se les hace un puente y ahí se les está picando para hacer la diálisis. Esa es la hemodiálisis porque se está haciendo en sangre. Hay otra que se llama diálisis peritoneal, que lo que se hace es que se introducen unas agujas dentro de la cavidad peritoneal en el abdomen, y eso es para cuestiones menos crónicas como esta. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia hepática, que están haciendo algo que se llama ascitis, o incluso se utiliza para pacientes que están intoxicados por medicamentos, se les hace una diálisis para limpiarles la sangre. Entonces, cada una de las diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, tienen indicaciones diferentes. No es que una sea mejor que la otra. Cada una tiene indicaciones diferentes, pero en pacientes que tienen un problema crónico como la insuficiencia renal, lo que se utiliza es hemodiálisis. Muy bien, doctor, pues ahí está. Gracias a todos, siempre muy metidos, todos bien interesados, claro. Pues ahora sí que la salud es lo más preciado que podemos tener en esta vida, más allá de cualquier bien material. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, y nos vemos el próximo jueves. Ya está agendada aquí en nuestro carnet la consulta del próximo jueves, querido doctor. Un abrazo.